Al contrario, buen día y gracias a ustedes. Bueno, Ramiro, obviamente trabajando en varias cuestiones, pero debe haber temas puntuales por ahí donde están prestando especial atención, seguramente tarifas, la cuestión económica y cómo repercute aquí en Bragado, ¿no? Sí, nosotros desde nuestro bloque, puntualmente Germán Marini presentó un proyecto que todavía no fue despachado a sesión, que es de la emergencia comercial. Es un proyecto que se ha impulsado en distintos partidos de la cuarta sección electoral, atendiendo claramente la situación que está atravesando el comercio, que yo le hablaba hace un rato en otro medio, que si uno reúne los elementos de la situación económica, lo que le sorprende es que no haya una emergencia comercial, claramente, porque tenés por un lado la caída del poder adquisitivo de los salarios, sumado a los despidos también, es decir, del lado de la demanda, del lado de quienes consumen en los comercios, que tienen menos para consumir, menos ingresos. Y por el otro lado, a nivel de los comercios tenés un aumento de los costos fijos, por el aumento del alquiler, principalmente alquiler y tarifa de los servicios públicos, y eso es una tormenta perfecta, claramente, lo que te lleva claramente a que el comerciante tenga que acomodarse para poder sobrevolar en esta tormenta, y muchas veces no lo puede hacer y termina teniendo que cerrar, no le queda otra. Nosotros estamos juntando firmas en adhesión a la emergencia comercial y bueno, queremos que no solamente quede limitado a la zona céntrica, donde obviamente nosotros con el tema de la fama, el tema Musimundo, por ahí como son comercios céntricos de Bragado, son importantes, son grandes, en el caso de la fama históricos, por ahí concentran la atención de los medios y de la opinión pública, pero es un proceso que también están atravesando muchos otros comercios, por ahí de la periferia de la ciudad, pequeñas despensas o comercios de proximidad, que no es tan notoria, su situación no llega tanto a la opinión pública o a los medios de comunicación, pero que también están padeciendo incluso en mayor medida. Uno dice, bueno, si un grande como Musimundo, la fama, cierra, ¿qué le queda a los pequeños comercios, a las pequeñas despensas de barrio que están sufriendo esto también y en mayor medida incluso? Si supongamos que este proyecto se aprueba, ¿qué es lo que le permitiría al comerciante o en qué lo beneficiaría, entre comillas, o por lo menos cómo lo ayudaría? Esa es la palabra, ¿cómo lo ayudaría? Este proyecto, en primer lugar, es sentar una posición, implica, ¿no? Reconocer y acordar que estamos atravesando una situación crítica, una situación de emergencia. Una situación de emergencia es una situación excepcional que implica que no son los vaivenes normales del comercio, ¿no? No es que las caídas y el aumento y la caída de las ventas normal que puede tener un comercio habitualmente. Se trata de una situación excepcional de crisis, de emergencia. Primero eso, acordar ese punto. Y después, una vez que se reconoce ese diagnóstico en común, empezar a pensar en herramientas, en instrumentos para poder asistir a los comercios. Hace falta que el Estado municipal, en colaboración por supuesto con los sectores de la sociedad civil, en este caso por ejemplo el CUSI, que está llevando adelante una iniciativa junto al sensor de relevamiento de los comercios, pueda tener un mapa lo más acabado posible, lo más concreto posible de la realidad y saber cuál es la situación de los distintos comercios. Algunos están atravesando una situación muy crítica que necesitan la asistencia urgente por parte del municipio, y otros que por ahí, si bien su situación es complicada, no es la mejor, pueden seguir sosteniéndose. En el proyecto en sí de emergencia comercial se plantea la disminución, por ejemplo, de la tasa de servicios de seguridad e higiene, que es la tasa comercial que se conoce habitualmente. También, por ejemplo, prorrogar el vencimiento de las tasas para aquellos comercios que no puedan afrontar con el pago de las mismas. Pero también se pueden pensar otro tipo de herramientas, por ejemplo, líneas de crédito, o en el caso de que un comercio, obviamente una tasa cero, la línea de crédito, para que no sea confiscatoria y le incorpore un problema más a ese comercio que ya tiene un montón de problemas con los que lidiar. En otra situación, por ejemplo, nosotros tuvimos una reunión en la Comisión de Calidad de Vida con las autoridades de EDEN a nivel local. Ellos nos decían, por ejemplo, que han detectado que muchas despensas o comercios de barrio lo que tenían era el comercio funcionando en la vivienda, ¿no? Por ejemplo, en una habitación desocupada, en un garage. Entonces tenían conexiones monofásicas, que son, además de ser peligrosas, son de un alto consumo, son ineficientes en términos de la utilización de la energía. Y los freezers, las heladeras, todo conectado al monofásico. Entonces era un derroche de energía muy grande. Lo que uno no puede hacer es decirle, bueno, debido a tu mal uso de la energía vos estás condenado a cerrar.
como Estado. Lo que tenemos que hacer es asistirlo para que no cierre ese comercio y al mismo tiempo asesorarlo y acompañarlo y enseñarle para que cambie sus hábitos, sus costumbres de utilización de la energía. Por ejemplo, qué sé yo, no podemos decirle a un comerciante, bueno, vos tenés que invertir 50.000 pesos para gastar para cambiar toda tu instalación eléctrica, si no vas a tener que cerrar. El Estado tiene que estar ahí para asistirlo, para decirle, bueno, nosotros te otorgamos un crédito a tasa cero para que vos puedas cambiar toda tu conexión, asesorado por EDEN, por el municipio, para que sea una conexión más eficiente, para que tengas un uso más eficiente y de menor consumo de la energía, y entonces ese costo fijo tan alto que vos tenías, por ejemplo, en el caso de la energía eléctrica, se disminuya y vos podés tener un emprendimiento más sustentable en el tiempo. Hay un montón de alternativas, pero lo primero que hay que reconocer y acordar y consensuar entre todos los espacios políticos es que es una situación de emergencia. No es una situación que se corresponde con los vaivenes normales de un comercio, sino que tiene que ver con una situación económica particular de estancamiento, de caída del consumo, de caída de la demanda, que no tiene perspectivas de mejorar en el mediano plazo. Obviamente estamos hablando de la cuestión comercial, después también sabemos que hubo casos de boletas que han llegado con un excesivo costo, bueno, eso también preocupa, de hecho se está tratando en estos momentos, se va a tratar en el Congreso, en el Senado, esta famosa ley, el cual dicen que el oficialismo pretendería vetar. Bueno, también hay preocupación por aquella gente que no es comerciante pero que también se ve afectada. Claro, eso es lo que se llama el tarifazo, ¿no? El tarifazo es uno de los componentes de la emergencia comercial, claramente, porque es uno de los costos fijos más importantes de los comercios. Al comercio, como te mencionaba antes, se le incluyen otro tipo de factores, como por ejemplo otros costos fijos como el alquiler, y al mismo tiempo todo lo que pasa del lado de la demanda, la caída del poder adquisitivo. La gente, sobre todo la de más bajos recursos, que destina la mayor parte de su ingreso al consumo y al consumo local, que son los que motorizan la economía local, lo que le dan dinámica a la economía local, al tener menos ingresos lo que hacen es cuidar, ajustar su economía doméstica y gastar menos. Concentran sus gastos en los bienes básicos de la canasta básica, dejan de comprar otras cosas, por ejemplo, indumentaria, calzado, etcétera, bienes durables, ni que hablar, electrodomésticos, etcétera. Y por otro lado, esas familias, además de tener una disminución en el poder adquisitivo de sus salarios, porque la inflación va por encima de aquellos que tienen, por ejemplo, están dentro de un convenio colectivo de trabajo y están en la economía formal, ni que hablar de los que están en la economía informal, que por ejemplo hacen changas, que hacen trabajos por ejemplo de asociados al rubro textil, que casi todos están en negro y le trabajan, es por producción, ni que hablar de ellos que no tenemos un mapa real, ¿no?, concreto, certero de su realidad, pero que obviamente es mucho peor a la del trabajador en blanco. Claramente el aumento de las tarifas ha sido uno de los factores más importantes en la caída del poder adquisitivo de los salarios y en la caída de la calidad de vida de los sectores mayoritarios, clase media, media baja y los sectores populares en su conjunto. Por eso entendemos nosotros que es muy importante que la oposición se haya puesto de acuerdo para poder impulsar un proyecto que atienda la problemática de las tarifas, porque claramente el gobierno tiene una posición muy cerrada, muy irreductible con respecto a las tarifas. El gobierno dice, el costo de las tarifas es lo que hay que pagar, entonces no hay posibilidad de discusión posible, no hay posibilidad de consenso posible. ¿Por qué? Porque dice, es lo que vale los servicios, entonces hay que pagarlos, pero hay gente que no los puede pagar. Digamos, da la sensación de que buscar una salida por ahí. Escuchaba al presidente cuando decía, este es el camino. Digo, ¿es el camino o es el camino más rápido, de hecho, aumentar? Porque también, a ver, uno se pregunta por qué se llegó a esto, pero tampoco creo que sea el camino más fácil de decir, bueno, aumento esto y sin importar si la gente puede pagar, porque la realidad es que en contexto económico no ayuda tampoco, ¿viste? No, totalmente. El tema de las tarifas es un tema que, aparte del tema de las tarifas, también contribuye a generar el escenario económico, porque el costo fijo de las tarifas es tan importante para las empresas y para las industrias que también repercute en la caída de las ventas, en la caída de la actividad económica. Entonces es un proceso que se retroalimenta negativamente. El tema de las tarifas es un tema complejo porque hay una discusión muy técnica, es la discusión de la estructura de costos de los servicios, que yo no me siento capacitado para hablar al respecto ni para dar cátedra al respecto. Es una discusión de la que se tiene poca información, es una discusión atravesada mucho por una variable política que hace que una discusión seria sea muy difícil. Pero del otro lado tenés otra de las dimensiones de las tarifas, que es de los servicios públicos, que es la parte de los consumidores, los usuarios y consumidores. Los servicios públicos no son un servicio más de la economía.
son servicios esenciales, no es cualquier otro servicio, no es que te aumenta vos, por ejemplo, internet, la televisión, que son servicios dentro de todo prescindibles. Se trata de servicios básicos que son esenciales para el bienestar de la población y reconocidos como tales por la propia Constitución Nacional y por todos los tratados internacionales a los que adhiere la Argentina. Hacen a la calidad de vida de la población. Son servicios que la población son inelásticos, se llama. ¿Por qué? Porque la gente, por menos plata que tenga, por más carencias que sufra, no puede dejar de consumir. Entonces se las rebusca, recorta otros gastos para poder seguir sosteniendo el consumo en estos servicios. Y sobre todo vemos que los sectores más vulnerables son los más afectados. ¿Por qué? Los sectores de más bajos recursos, que por lo general no cuentan, entre otras cosas, con gas de red, gas natural de red, que consumen garrafa, sufrieron un tarifazo mucho más importante que aquellos que están conectados a la red de gas natural, porque consumen la garrafa social, por ejemplo, tuvo un incremento muy importante, pasó de estar por debajo de los 100 pesos a estar casi rozando los 400 pesos la garrafa social. Y encima la garrafa social no se consigue al precio de referencia, se consigue muy por encima. La garrafa social, el precio de referencia, el último creo que era 211 pesos. Nadie consigue una garrafa de 211 pesos, la consiguen a 300, 350, algunos casos 400. Es decir, que está tan desregulado, tan descontrolado el mercado de las garrafas de 10 kilos, que son las que consumen en promedio los hogares, por lo general, que el hogar queda sometido al capricho de quien se la venda, al precio que se la decida vender. Entonces el Estado no interviene y no controla, no regula, y deja librado al descontrol y a la rentabilidad empresarial. Uno no puede, vuelvo a lo mismo, en el caso de cualquier otro bien o servicio de la economía, la libertad de acción empresarial se puede entender, ¿no? Se puede aceptar. Pero en el caso de los servicios esenciales, la rentabilidad tiene que estar condicionada y regulada por criterios muy, muy claros. Por ejemplo, el criterio de la razonabilidad, que un servicio público no puede representar un porcentaje, por ejemplo, del 20% del ingreso promedio de un trabajador en blanco. Vuelvo a lo mismo, ni que hablar de los trabajadores en negro, que constituyen más de un tercio de los trabajadores activos en la economía argentina. Entonces no puede representar eso. Eso es lo que se considera en algunos lados pobreza energética. Es decir, cuando vos destinás gran parte de tus ingresos para poder cubrir los gastos de los servicios públicos, estás en una situación de pobreza energética. Ni que hablar de tu calidad de vida, ni que hablar de otros consumos que, por ejemplo, también la población tiene derecho a darse. Otros, como dicen, tengo derecho a darme un lujo, que en realidad no es un lujo, ¿viste? En realidad hace la calidad de vida, por ejemplo, a tener el consumo de bienes y servicios culturales, por ejemplo, salir al teatro, al cine, a un espectáculo, lo que sea, a la recreación, por ejemplo, ir de vacaciones. Digo, la población claramente está viendo deteriorar su calidad de vida. Y ahora tiene que enfocar la mayor parte de su ingreso en el pago de los servicios esenciales, es decir, en la subsistencia, en vivir el día a día. Y es una situación complicada, que no se puede reducir a una pelea política de chicanas, sino que demanda un compromiso serio y responsable de todos los sectores del espectro político, del arco político, para realmente dar una salida a esto que sea en beneficio de las mayorías, que es lo que buscamos.